Bienvenido. En el mundo de la filosofía política, dos titanes han dejado una huella indeleble, Thomas y Rousseau. Thomas, uno de los filósofos más influyentes de la filosofía política moderna, es conocido por su visión pesimista de la naturaleza humana, que expone de manera contundente en su obra maestra Leviatán. Thomas vivió en una época de intensa inestabilidad política en Inglaterra, marcada por la Guerra Civil Inglesa, lo que influyó profundamente en su pensamiento. Thomas parte de la premisa de que en su estado natural, es decir, antes de la existencia de sociedades organizadas y leyes, los seres humanos son inherentemente egoístas y guiados por sus propios intereses. Este estado de naturaleza, según Thomas, está caracterizado por una competencia constante por los recursos y una desconfianza mutua entre las personas, lo que lleva inevitablemente a un conflicto generalizado. Thomas utiliza la famosa frase, "El hombre es un lobo para el hombre", para ilustrar su punto de vista. En ausencia de un poder superior que imponga el orden, los humanos están condenados a una vida de violencia y temor. En este estado, la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Para escapar de esta situación de constante peligro y ansiedad, Thomas propone la idea de un contrato social. Según este contrato, los individuos acuerdan ceder parte de su libertad y someterse a la autoridad de un soberano absoluto, a quien Thomas denomina el Leviatán. Este soberano, ya sea un monarca o una asamblea, tiene el poder total de gobernar y garantizar la paz y la seguridad en la sociedad. El Leviatán, en la visión de Thomas, es un poder casi divino que se levanta sobre la multitud, garantizando la ley y el orden mediante la fuerza si es necesario. Sin este poder absoluto, argumenta Thomas, la humanidad caería nuevamente en el caos. El enfoque de Thomas puede parecer extremo, ya que justifica la existencia de un gobierno autoritario con un poder casi ilimitado. Sin embargo, es importante entender que su filosofía está profundamente arraigada en la necesidad de evitar la violencia y la guerra civil. Para Thomas, cualquier cosa es preferible a la anarquía y al estado de guerra perpetua. Su teoría se convierte así en una defensa del absolutismo, donde el soberano no está sujeto a la ley, sino que es la fuente de todas las leyes. Esta perspectiva ha sido criticada por muchos filósofos posteriores, quienes argumentan que un poder tan centralizado y absoluto puede llevar a la tiranía. Sin embargo, Thomas sostiene que la alternativa, una sociedad sin un poder central fuerte, sería mucho peor. El legado de Thomas es innegable. Sus ideas han influido en el desarrollo de teorías políticas modernas, particularmente en el campo del realismo político. La noción de que la seguridad debe ser prioritaria sobre las libertades individuales ha encontrado eco en debates contemporáneos sobre la vigilancia estatal, la seguridad nacional y la justificación de medidas autoritarias en tiempos de crisis. ¿Es Thomas demasiado pesimista? Esta es una pregunta que sigue resonando en la filosofía y en la política actual. Mientras algunos consideran que su visión del ser humano es excesivamente negativa, otros sostienen que ofrece una visión realista y pragmática sobre los peligros inherentes a la naturaleza humana, y la necesidad de un control fuerte para evitar el caos. Esta perspectiva de Thomas contrasta fuertemente con la visión más optimista de Rousseau, quien cree que la sociedad y la civilización son las fuentes de la corrupción humana, y no la naturaleza humana en sí misma. Esta dicotomía sigue siendo un punto central en los debates sobre la mejor manera de organizar la sociedad y el gobierno. Rousseau, una de las figuras más influyentes de la Ilustración, ofrece una visión radicalmente diferente de la naturaleza humana en comparación con Thomas. En su obra El contrato social, y en discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau expone la idea de que el ser humano es naturalmente bueno y que es la sociedad la que lo corrompe. Rousseau parte de la premisa de que en su estado natural, los seres humanos son seres libres, iguales y pacíficos. En este estado de naturaleza, los individuos viven en un entorno de abundancia, donde las necesidades básicas son fácilmente satisfechas y no existe la competencia ni la propiedad privada. Los seres humanos, en este estado, son guiados por dos principios fundamentales: el amor de sí mismo, un instinto de autopreservación, y la compasión, una empatía natural hacia los demás. Según Rousseau, la compasión es la base de la moralidad, lo que significa que los seres humanos, antes de la influencia de la sociedad, son inherentemente buenos y no tienden hacia la violencia o el egoísmo que Thomas describe.
El problema, según Rousseau, surge cuando los seres humanos comienzan a vivir en sociedad. Con la aparición de la agricultura, la propiedad privada y la formación de comunidades más grandes, se introduce la desigualdad. La comparación con otros, la codicia y el deseo de poder comienzan a corroer la bondad natural del ser humano. Rousseau argumenta que las instituciones sociales y la civilización, en lugar de mejorar la vida humana, han pervertido la naturaleza humana, llevándola hacia la competencia, la envidia y la corrupción moral. Para Rousseau, la sociedad, tal como está organizada, es responsable de la mayoría de los vicios humanos. La desigualdad, la injusticia y la opresión son productos de un contrato social mal concebido, en el que los más fuertes dominan a los más débiles. En su obra El contrato social, Rousseau propone una solución a este dilema, un nuevo tipo de contrato social que restablezca la libertad y la igualdad entre los seres humanos. Este contrato debe basarse en la voluntad general, que representa los intereses colectivos de todos los ciudadanos. La voluntad general no es simplemente la suma de las voluntades individuales, sino una voluntad colectiva que busca el bien común por encima de los intereses particulares. Según Rousseau, un gobierno legítimo es aquel que está en consonancia con la voluntad general y que actúa para garantizar la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. A diferencia de Thomas, Rousseau no cree que la autoridad del soberano deba ser absoluta. En lugar de un monarca todopoderoso, Rousseau aboga por una democracia directa en la que los ciudadanos participen activamente en la creación de las leyes. En este sentido, la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino la obediencia a las leyes que uno mismo se ha dado, es decir, vivir bajo la autonomía de la voluntad general. Las ideas de Rousseau han tenido un impacto profundo en la filosofía política, inspirando movimientos revolucionarios y democráticos. Su énfasis en la libertad, la igualdad y la participación democrática sigue resonando en debates contemporáneos sobre derechos humanos, justicia social y gobernanza. Sin embargo, ¿es Rousseau demasiado idealista? Sus críticos argumentan que su visión de la naturaleza humana es ingenua y que subestima los conflictos y el egoísmo que pueden surgir incluso en sociedades bien organizadas. Además, la idea de una voluntad general ha sido cuestionada por su potencial para justificar la opresión de las minorías en nombre del bien común. A pesar de estas críticas, la obra de Rousseau sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan construir una sociedad más justa e igualitaria. Su creencia en la bondad natural del hombre y su visión de una sociedad donde todos participan en la creación del bien común representan una poderosa alternativa al realismo pesimista de Thomas. La confrontación entre Thomas y Rousseau no solo nos permite explorar las profundidades de la naturaleza humana, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo queremos que sea nuestra sociedad. ¿Somos criaturas que necesitan un control estricto para evitar el caos? ¿O somos seres naturalmente buenos que prosperan en un ambiente de libertad y cooperación? La respuesta a esta pregunta continúa moldeando las políticas y las ideologías en todo el mundo.